Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo lo que hay en medio. Según el calendario capitalista, ya es otoño. Entonces, sí, güey, entramos a Hobby Lobby y estaba todo de Halloween. Ya lleno de Halloween. Sí, entonces el episodio de hoy les vamos a platicar sobre las brujas, la magia y demás curiosidades. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son @platicameesta en Twitter, @platicame.esta en Instagram. También pueden buscarnos en YouTube como Platícame Esta y no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido. Y compartir. Yeah. Bueno, vamos a empezar con la definición. Esto va a depender del contexto y la era porque es una palabra muy extensa. La definición de bruja, el Merriam-Webster Dictionary lo define como alguien al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, generalmente malignos, especialmente una mujer que practica brujería, generalmente negra, a menudo con la ayuda de un demonio o un familiar. Tu primo. Tu primo, sí. El tío. La RAE también menciona que puede ser una mujer de aspecto repulsivo o una mujer malvada. Hag, en inglés, significa vieja o bruja. Y vieja bruja. O vieja bruja, sí. Y antes era usado como un cumplido, pues era un honor alcanzar la edad avanzada, ya que estas mujeres eran sabias e ilustradas en la medicina. Pero después de la peste se volvieron sospechosas. Claro, hay que culpar a alguien. Sí, necesitas un chivo expiatorio, ¿no? Antes de la peste negra, en el 1300, las mujeres tenían puestos más iguales en las sociedades europeas. Pero después de que pasó todo esto fue de, fueron ellas, ellas tienen la culpa de todo. Sí, gran parte de lo que vamos a estar comentando sucede en Europa, porque ellos son, no sé, el mango no es barato, yo qué sé, porque están tan molestos. Les falta sol o algo. Bueno, y también bruja puede ser un término de empoderamiento o un estilo de vida, ya en términos modernos, ¿no? Es todo un símbolo actualmente para, más que nada, las feministas. Sí. Es muy popular, entonces. Sí, es como apropiación, ¿no? De esa palabra. Ajá. Pero he sabido que era un insulto lo suficientemente poderoso como para resultar en la muerte. Si antes le decías bruja a alguien, prácticamente la estabas condenando. Parte de mis conclusiones va en que para que alguien sea considerado brujo o bruja, es necesario que tengan al menos una de estas características, que tengan conocimiento, o sea, gente con estudios, que sean seguidores y alumnos de un maestro, de un brujo maestro o bruja maestra, y también que forma parte de una cultura, tradiciones que son transmitidas de generación en generación, algo más cultural. También puede ser alguien que tenga alguna patología, que tenga estrés, que sufra de envenenamiento, fiebre, alucinaciones, trastornos mentales, especialmente la esquizofrenia. Y también pueden ser gente charlatana, impostores, aprovechados, esa gente visionaria, pero en el mal sentido, o también puede ser en el buen sentido, ¿no? O sea, se aprovechan de los pensamientos y las tradiciones de las personas y dicen, pues bueno, voy a decir que soy una bruja y pues lo voy a usar a mi favor. Sí, y todavía nos los encontramos hoy en día. Claro, ¿no? Y cuando digo al menos una es porque puede ser alguien con conocimiento, pero también puede ser alguien con una patología, también puede ser alguien charlatán con patología. Y el que tiene los tres, híjole. Le va muy bien seguramente. Sí, y como vieron en el episodio de la maldad, el episodio pasado, vamos a estar haciendo mucha referencia para atrás, ¿no? Porque son gente que se categorizaba como malvada y vamos a encontrar gente que era falsamente acusada y gente que realmente era malvada. Sí, hay de todo, por eso es importante, como si vieran del capítulo anterior, que se queden aquí. Yes. Bueno, luego les vamos a hablar de los tipos de brujas. Esta percepción, más que nada sobre la brujería, es algo que ha permanecido a lo largo de la historia de la humanidad y en más de una cultura, lo que la convierte en transhistórica y transcultural, o sea que ha pasado varios periodos históricos y varias culturas, ¿no? Sí. Y es algo que va a seguir, o sea, no crean que lo van a borrar. No, todavía hay brujas, todavía hay quema de brujas. Ajá, y todavía hay gente admirando brujas. Por lo pronto, los tipos de brujas está la original, por así decirlo, que es la OG. Sí, que es la bíblica o satánica o abrahámica. Esta obtiene sus poderes directamente de tener relaciones sexuales con Satanás. ¡Qué sabroso! Y como les mencionamos en el episodio anterior, está el Kiss of Shame o el beso de la vergüenza, que para obtener tus poderes del diablo tenías que besarle el trasero, porque tenía una segunda cara. Y bueno, se regresan al episodio pasado. Sí, un besito y ya, nada más. Y ya, solo sí. Eso basta. Una chupada de ano. Bueno, luego están dos tipos de marcas que podían tener las brujas, que era la marca de la bruja o witch mark,
que eran normalmente lunares, cicatrices o marcas de nacimiento. A veces la gente nacía con lunares y por no querer ser apuntados como brujas se los quitaban, Sí. o sea, y luego eso generaba una cicatriz y decían, te quitaste tu marca de bruja, entonces eres una bruja. Sí, y actualmente todavía existe mucho como ese estigma o esa forma de señalar a las personas de que, tienes un lunar aquí, eres una bruja, y tú de que, amigo. O, por ejemplo, la chingoamiga que dice que no puedes tener lunares en la cara porque significan cosas. Eso también va mucho con la frenología, ¿te acuerdas? Sí, de antiestética, entonces como que la gente que no era estéticamente aprobada también era señalada de bruja. Sí, eres fea. Voy a quemarte. Sí, por eso al principio la definición es una mujer fea, ¿no? Es una bruja. Bueno, claro. Y luego está la marca del diablo o Devil's Mark, que normalmente son rasguños o heridas frescas, los que les digo hasta de quitarse de que la marca de la bruja es como, te atacó el diablo. Sí, o cuando despertaba, ¿no? Y según están todos arañados, y que, yo no fui, fue el diablo. Sí. Y así que, no, tienes ansiedad, te estás rascando mientras duermes. O de que, amigo, te vi con la vecina. Sí, entonces todo esto era para señalarlos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Rosemary's Baby, si la han visto, yo no, pero... El bebé de Rosemary. Así es. Y Hocus Pocus, ellas son ejemplos de brujas satánicas que realmente adoran a Satanás y obtienen sus poderes de él. Y les voy a decir, según el Malleus Maleficarum, cómo convertirse en una bruja. Primero, tiene que haber la tentación del diablo. Segundo, la voluntad de los tentados. Y tercero, permiso de Dios. Obviamente. Consentimiento antes que nada. Exacto, sí. Todo esto es, sí, con consentimiento. Y pues con el permiso de Dios, porque nos dio el libre albedrío y Él es el que permite el mal y bla, bla, bla. Gracias, Dios. Sí, o sea, Dios permite que existan las brujas. Yay. Luego tenemos a la bruja pagana. Estas brujas son neutrales, no son ni buenas ni malas, dependiendo de si te pones de su lado malo o bueno. Claro. Ellas obtienen sus poderes de la naturaleza, de emociones específicas como el sexo, la violencia o el llanto, o de sí mismas, o sea, la fuerza de voluntad, ¿no? Sí, yo digo que... Yo, por ejemplo, yo soy una bruja pagana. Okay. Porque es como por eso decimos que el término también puede ser de empoderamiento, ¿no? De yo tengo este poder en mí misma y lo uso. Ellas normalmente hacen uso de pociones hechas de hierba, sangre de periodo y cabello, eso no lo hago. Celebran solsticios, leen el tarot, tienen rituales de baile. Te da agruras. Sí. Mejor mi riopan. Sí, mejor mi riopan. Estudian las estrellas y de ejemplo tenemos a The Craft, es una muy buena película, está chida. Ellas son brujas paganas. Luego tenemos a Esmeralda del Jorobado de Notre Dame. Ella no es precisamente una bruja que haga magia, pero era el tipo de persona a la que consideraban brujas en esos tiempos. Porque baila y está muy empoderada de sí gitana, misma. Es una gitana. Tenemos a Midsommar también. Después son brujas que obtienen su poder de la naturaleza y del sexo y de la violencia y así. No la he visto porque me da miedo. Está bien aburrida. LOL. Está bien larga y aburrida. Y luego les voy a presentar a Sibyl Leek. Ella es una bruja pagana moderna. Ella escribió el diario de una bruja en 1969. Y ella fue una bruja, astróloga, psíquica y escritora ocultista inglesa. Ella es amiga de Aleister Crowley. Luego les voy a decir quién es este güey. Y Aleister Crowley la empoderó para que escribiera poesía y para que se tomara en serio como su rol de bruja. Ella quería presentar la brujería como una religión moderna, o sea, no era de sí, poderes mágicos, sino cómo llegar a un tipo de espiritualidad a través de esto. Y trabajó mucho por la liberación de los derechos y libertades de las mujeres. Luego tenemos a la bruja genérica, que es la que conocemos todos por los cuentos de niños. Sí, es que le leyeron algún cuento. Sí, o sea, si le has leído, pues, no sé, Harry Potter o la Blancanieves o así. Esta bruja es más atenuada y no está alineada con Satanás. Normalmente es magia hereditaria. No se explica de dónde viene. Simplemente nacieron con magia. Es ambiguo, sí. Ajá. Y no tienen familiares ni demonios. Sí los podemos ver acompañados como de mascotas, pero no son más que eso, mascotas. No cumplen como un rol demoníaco en ese aspecto. Sí, el familiar es como... Es un demonio. Es un animalito, ¿no? El familiar puede ser un animal, pero que te hace caso, ¿no? De que le puedes decir cosas y va y las hace. Como el Salem de Sabrina y hay más ejemplos, supongo. Entonces les digo, tenemos a la bruja de Blancanieves, a Mary Poppins, a Harry Potter y a Kiki de Libre System. Y tenemos los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, que ellos prácticamente lo único que hicieron fue pasar leyendas y cuentos orales al papel en 1812. Y gracias a ellos podemos ahora tener como una referencia, ¿no? De dónde sacarlos y explayar otras historias.
Ujú. Luego tenemos a los brujos hombres, que también pueden ser llamados magos o hechiceros. Y ahora sí les voy a contar quién es Aleister Crowley. Buh. Es un hombre malvado, sí. Él era el hijo de un pastor, e incluso entre su familia sabían qué tipo de persona era y le decían la bestia. Meh. O sea, creo que es una persona con una patología que aprendió cómo manipular a masas precisamente porque su papá es un pastor y sabe qué es lo que mueve a la gente. Era un charlatán también. Sí. Él escribe el libro de la ley en 1904 y se puede resumir prácticamente en estas dos oraciones. Hacer tu voluntad será el todo de la ley. Y esto es más, se puede interpretar como haz lo que tengas que hacer para conseguir lo que tú quieres, ¿no? Y eso va a estar bien, no importan los medios. Uh-huh. Y luego, amor es la ley, amor bajo voluntad. Uh-huh. O sea que también no puedes ir, bueno, esa es la interpretación, ¿verdad? Pero que no puedes ir como a imponerte, ¿no? Tienes que convencer a las personas de que esto es bueno, o sea, manipularlas. Manipularlas, claro. Sí. Y es considerado el hombre más malvado del mundo. Estaba loquillo. Sí, bastante chisqueado. Bueno, ajá. Sí, participaba en orgías, drogas, tenía sus propios cultos. Manipulaba a mujeres. Sí, mujeres, niños, todo. Entonces, si les interesa, pueden buscar más. Luego tenemos a George Pickenhill. Él nació en 1816 y falleció en 1909. Él decía que era un directo descendiente de una línea de brujos. Y pues era como el viejito amargado, malvado del pueblo, y amenazó con que si no le dejaban cerveza una vez a la semana, les iba a joder el tractor y la cosecha. Claro. Pero como todas las historias de él son contadas a través de personas, campesinos y así, es más como una leyenda. Sí. Y esta persona se decía que sí tenía poderes en el aspecto de que podía encontrar cosas que estaban perdidas. Decía, no sé, hace una meditación o algún ritual y decía, está debajo de la cama. Y, tonto. Y lo encontraba, ¿no? O que podía hablar con los animales y decirles qué hacer y le hacían caso sin necesidad de usar las riendas o algo, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos a Gerald Garden. Él introdujo la Wicca como algo moderno. Él escribió Llega una diosa en 1939 y luego escribió otros 2 libros, el de Brujería Hoy en 1954 y El significado de la brujería en 1959. Y él también es un predicador de la brujería como religión moderna. La magia puede ser considerada como la herramienta de las brujas y vamos a definirla un poquito. La magia no es racional y puede ser etiquetada con ilusión, engaño, fraude o lo que sea que se encuentre relacionada con un origen desconocido o con un suceso inexplicable. Hay muchos eventos mágicos a lo largo de un día normal, entonces literalmente son esas cosas que no tienen explicación. Que te toque un verde en el semáforo y tú de... Todos verdes, ¿no? Sí, y tú, magia, o sea, obviamente si hay una explicación, si quieres buscarla la encuentras, pero es bonito como mantenerle lo mágico a místico mágico, ¿no? Ajá, los eventos cotidianos. El pensamiento mágico se dice que es más antiguo que el pensamiento religioso, pero aún así cada grupo de creencias religiosas cuenta con su propia magia particular. Por ejemplo, el catolicismo, no sé, los demás tienen sus propios rituales. Cuando convierten el agua en vino y la carne de Cristo y que quién sabe qué. Ahí es una papita. Pero bueno, o sea, son estas cosas que tú debes de creer para seguir continuando con tu pensamiento. Uh-huh. Es importante, ¿no? Son cosas importantes que... Sí, para que encajen en el esquema mental que te estás creando. Ajá, sí, como el también cortarte, ¿no? Y haces un ritual de sangre, no sé qué tanto. O las pulseritas rojas. Ajá, o así, ¿no? Ese tipo de eventos que son mágicos, pero pues es para ti, es para que tú lo creas. Y un mago o brujo, o maga o bruja, puede ser un sanador, una persona conocedora del mundo invisible, que desempeña un papel muy importante en la comunidad. Esto también, como mencioné, es algo transhistórico y transcultural. Todos han tenido imágenes brujas o brujos, uh-huh, y son seres muy importantes y no son tampoco como los sacerdotes o algo así. O sea, sí, la misma comunidad sabe diferenciarlos y sabe respetar tanto a su pastor o lo que sea y a sus brujos. Entonces, uh-huh, bueno, en una comunidad, digamos, lo ideal. Claro, sí, todos nos respetamos y... Una comunidad utópica. Claro. Y luego, en general, tenemos a la magia blanca y a la magia negra.
La magia blanca consiste de curación y adivinación, y por eso no era visto como algo malo. Las mujeres, como les dijimos, ocuparon el puesto de trabajadoras de medicina en muchas comunidades. Como tenemos esta sensibilidad a ciertas cosas, también ocupábamos trabajos de adivinación, entonces reyes las consultaban, personas iban y les pedían consejo, precisamente por esta sensibilidad, ¿no? Y esa era considerada magia blanca. Luego tenemos la magia negra, que son prácticamente hechizos para hacer daño, ¿no? Sí. Sí, de que... Córtale el cabello. Sí, escupe o mételo en el refri, no sé. Sí. Pero quiero compartirles esta regla de 3, que viene de la Wicca o magia pagana, que establece que cualquier energía que una persona ponga en el mundo, ya sea positiva o negativa, será devuelta a esta persona 3 veces. O sea, si tú dices, oh, que Dios te bendiga, te va a regresar 3 veces la bendición. Órale, Dios, bendíceme. O si dices, púdrete vieja bruja, tú te vas a pudrir 3 veces, ¿no? Entonces vieja tengan bruja. mucho cuidado. Sí, tengan mucho cuidado con lo que ponemos afuera. Creo que tiene que ver con esto de pensamiento mágico y manifesting y todas esas cosas, sí, ¿no? Sí. Y esto es muy importante en cuanto también a las creencias y a las tradiciones, como ya lo mencioné también. Por ejemplo, los sacrificios humanos, incluso la quema de brujas puede considerarse como un sacrificio humano, o sea, estaban matando personas que perturbaban, entre comillas, la paz de la comunidad, entonces pues... Y era en nombre de Dios. Y era en nombre de Dios, entonces estás haciendo lo mismo, ¿no? De lo que según tú no quieres permitir. Tontos. También está el canibalismo, que ha sido parte de algunas tradiciones. Y está muy loco. También leí la historia del canibalismo, está increíble. Sí, porque se creía, por ejemplo, que las brujas comían bebés precisamente para obtener de que belleza y juventud y así. Eso es canibalismo. Pero también, bueno, los europeos también en algún momento cuando descubrieron, por ejemplo, las tumbas de egipcias, comían momias, entonces estaban haciendo prácticamente cosas de canibalismo. Que se come su placenta, güey. Sí, o sea, hay muchas prácticas de canibalismo y todo está igual en las creencias y en las tradiciones de las personas. Tenemos como a los familiares, que ya tío, el sobrino, el gatito que tiene poderes o algo así. También están los nahuales, que son estas personas que se comunican con los animales, pero también encontramos algunos actos de violación hacia ellos, lo cual pues no sí, está porque muy se chido. considera que los nahuales son mitad persona, una cosa así. Sí, son como los furros. Sí, de antes. Y tenemos a las matronas, como las mencionó Trini, ahí podemos meterlas, que son... Literalmente son las madres, son las personas, las mujeres, obviamente, conocedoras de la sexualidad de la mujer. Obviamente una mujer conoce la sexualidad de la mujer, entonces cuando un hombre dice, ¿tú cómo sabes eso? Y, pues porque yo soy mujer. Y, oh, vieja bruja, te voy a quemar. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe algo que yo no? Asisten todavía a partos, pueden ser también conocidas como las parteras o las obstetras, ¿no? Medicina está esta especialidad donde son estas personas prácticamente. Sí. Están también los curanderos, que son prácticas de aromaterapia, o sea, las personas que prenden hierbitas, o sea, son aromaterapias. Sí, sí, sí. Meditación y tratamientos con hierbas medicinales. Ay, ¿a poco no has prendido un incienso y sientes cómo se te alinea todo el pedo? Ay, claro, yo siempre ando prendiendo. Adiós, malas vibras. Sí, sí, sí. ¿Cuál limpiar? Mejor prendo un incienso. Sí, sí, sí. Ir al psicólogo, prende copal. Eso es para tontos. Sí. No es cierto. Vayan a terapia. También están, por ejemplo, en la cultura maya están los Shmen, que se escribe X-Men, me dio mucha risa, pero son los brujos, brujas o magos mayas, que son igual parte de la cultura. Y no es men de hombre, así es el lenguaje maya. Sí, sí, sí. Y nada más me regreso tantito a los familiares para explicarles que antes los animales simplemente eran animales, no eran per se mascotas. Y entonces la gente que tenía más sensibilidad o más cuidado hacia ellos y los empezaba a nombrar. Los autistas. Sí, probablemente. Gora es mi familiar. Exacto, es tu hija, ¿no? Es tu bebé. Los perrijos antes no eran tan normales, o sea, darle nombre a las mascotas y así. Entonces, si veían a una bruja hablando con un gato, de, oh, ¿qué quieres comer hoy, chiquita? Sí, está loca. Vayan a matarla. Sí, entonces, que sepan de ahí viene. Cuando decimos familiar, nos estamos refiriendo a eso. Y sí, estamos locos. Sí, pero ya es más normal, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar del tema oscuro, de la época del oscurantismo, de hecho, que es los 1200 y es la quema de brujas. Y aquí Daniela me hizo una observación que es como la etapa popular, ¿no? Es como, se popularizaron varias cosas, pero específicamente la quema de brujas. Sí, y yo estaba muy confundida porque cuando empecé a leer
decía, pero es que no las quemaban, ¿por qué se llama quema de brujas? El término, por lo menos en inglés, es witch hunt, Ajá. es caza de brujas. Sí. Yo creo que le pusieron quema de brujas porque sonaba atractivo. Sí, es amarillismo, ¿no? Ajá, sí. Sí, pero quiere decir como la cancelación de hoy en día. Sí, las señalaban y de hecho les convenía, aunque no eran brujas. Los acusados de brujería eran hombres, mujeres y niños, muchos niños. También mataron a muchísimos niños. Y era señalarlos, entonces era de que tenían que confesar que eran brujos y ya nada más los perdonaban, les daban unos tantos azotes y pasaban, pero ya si no confesaban era cuando tenían que matarlos, ¿cómo se llama? O ponerlos a pruebas, ¿no? Los de Goya. La guillotina. No, sí, las decapitaban. Y luego ya después lo quemaban, no lo quemaban. De hecho, las prácticas de quemarlos vivos no eran muy comunes, era mejor decapitarlos y luego ya quemaban el cuerpo. Sí, eso, la quema como tal, así en la hoguera, quémenla en la bruja, se vino más adelante, como 200 años después. Ay, sí. Bueno, esto empezó porque tenía que haber una integración de los rituales paganos al cristianismo, ¿no? Entonces llegan, empiezan a predicar y dicen, ok, no podemos meterles nuestra religión por la garganta por completo, entonces tenemos que aceptar ciertos rituales de ellos para que no haya todo un caos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos al ritual de la Reina de Mayo, o Queen's May, en donde creo que lo hablamos en el de la papa o la canícula. Sí, creo que fue el de la canícula, en donde están bailando alrededor de un poste y así como en Midsommar. Era prácticamente eso, y adoraban a la Reina de Mayo. Entonces dijeron, bueno, pueden seguir bailando y haciendo sus cosas, pero en lugar de adorar a la Reina de Mayo, tienen que adorar a la Virgen María. Sí, está bueno, déjame bailar. Sí, déjame bailar y empedarme y todo lo demás, ¿no? En ese entonces, en los 1200, las brujas eran parte menor de la Biblia, así como el diablo, que era como un personaje secundario, igual las brujas un personaje terciario, sí, ¿no? que ni quien las pelee, ni te topo. Exacto. Y no tenían un género específico, como dice Daniela, podían ser hombres, mujeres, niños, X. Luego se viene la Inquisición como lo más fuerte y dijeron, ok, esto no está jalando. ¿Y dónde empezó eso, Trini? Casualmente en Alemania. Qué raro, ¿verdad? Algo tienen esos güeyes, güey. Brujos. No lo sé, o sea, mientras leía me quedé, ese lugar suena peligroso, no lo conozco, y eso que soy de Matamoros, y es como que, ¿qué pasa? O sea, ay, no quiero ni imaginarme todo. Güey, seguramente está instaurado bajo un cementerio de algo, ¿no? Un cementerio de indios. Seguramente eso es lo que les pues hace están daño. Poseídos. Sí, aliviánense, please. Vengan acá que les dé solecito y playa, ¿no? Es demasiada cerveza, yo creo. Sí. La Inquisición fue diseñada para exterminar a los herejes que amenazaban el futuro de la iglesia. Sí. Por ejemplo, rezarle a dioses falsos. Alguien que se empeñaba en seguirle rezando a la Reina de Mayo era como, ok, ya basta, ¿no? Oye, te dije que le pares. ¡Gobiérnate! Te di una Virgen María. ¿Qué más quieres? Ofrecer sacrificios o consultar con demonios, ¿no? Oye, va a llover hoy, ya que llueva, por favor. Clavar un cuchillo en la tierra, ¿no? Sí, unos huevos o algo así. Pero en el 1258 los derechos de las mujeres todavía eran protegidos. Les decimos, tienen un papel más o menos igual, entonces sí se podía acusar a las mujeres, te digo, asistían en partos y así, se le moría el niño, brujería o no sé, pero era como, wow, espérate, o sea, es nuestro igual. Se puede interpretar como el nacimiento temprano del capitalismo, ya que pues esto generó nuevos trabajos. Llévele Sí. su boleto para la quema. Sí, literal, porque estos eran pagados con el dinero de los acusados. Money. Sí, malditos cerdos capitalistas. El dinero no existe, dénmelo todo. Sí, el dinero es del diablo, mejor lo tengo yo. Se les pagaba a los tenedores de libros, así se les dice, no es un tenedor. Sí, que puede ser considerado como un archivista, alguien que anotaba y que guardaba, ¿no? Todos los documentos. Se quemó fulanita y se recopiló tanto, ¿no? Eso es un empleo. Estaban los carceleros y los cazadores de brujas. Huevo. Luego también las tierras confiscadas de estas gentes eran entregadas a abogados y jueces, así se empezaron a hacer los malditos burgueses, pero bueno, luego hablamos de eso. Todo esto empezó a ser menos sobre valores religiosos y más sobre negocios y economía. Money. Sí, es como, ok, necesitamos mantener el negocio, entonces hay que seguir quemando gente. Sí, se olvidaron de Dios, ¿qué pasó ahí? Sí, si Dios bajara en ese momento sería, a ver. Denme sus tierras. Yo pedí Quémeme a ese. pedí específicamente que se amaran unos a los otros, ¿por qué no lo están haciendo?
Y luego se queda viendo como queman a alguien. Qué suave. Interesante. Sublime. Bueno, hay algo en el fuego que es muy impactante también. Sí, por eso los piromaníacos. Sí. Y, por ejemplo, en la Inquisición, específicamente en España, esta fue de 1478 a 1812. Tenemos a Francisco de Goya Bebé. Y fue en este periodo en donde él pinta las pinturas negras de 1818 a 1823. Sí, ya había terminado la Inquisición. Uh-huh. Pero lo que pasa es que él queda sordo por una infección y luego se viene todo esto de la guerra, creo que es una guerra civil. La guerra civil. Imagínate estar sordo, pero como quiera contemplar toda esta masacre, porque eso es lo que él pinta y ve. Entonces pues se chisquea, se va y se aísla a la Villa del Sordo, que así le dicen. Y les voy a presentar estas que fueron compradas por el duque y duquesa de Osuna. Todos expresan... Osuna, el cantante. Ah, no. Fíjate, por favor. El negrito ojo claro. Ah, sí, sí. Tenemos el hechizo, el invitado de piedra, la cocina de las brujas, la lámpara del diablo, la chalupa y buenas. No, el borracho. Sábado de brujas y vuelo de brujas. Estas son específicas porque representan brujas. Como tal, tiene más pinturas oscuras que les hemos comentado de que en otros episodios, pero estas se las vamos a poner ahí en el episodio de YouTube y en Instagram. En Nueva España, por ejemplo, ya llegando a las tierras nuevas, se enjuiciaba a los mismos españoles, a piratas, a judíos y a extranjeros que iban a Nueva España a refugiarse. Es muy chistoso porque a los mismos españoles dijeron, no, en España está bien gacho, mejor vámonos a la Nueva España. Como siempre. México aceptando puro refugiado, ¿no? Sí, sí. Y pues les gustó y aquí se sentían más tranquilos porque la Inquisición no estaba tampoco tan fuerte, sí estaba, pero no tan fuerte. Y estaban más ocupados pues bautizando, quemando indígenas sin razón, sí. Quitándoles sus tierras, destruyendo templos y los códices. Pero los españoles estaban bien, benditos, sí, bendito Dios. Y bueno, y los españoles pues se sentían seguros, así como la chinguamiga. Los nativos eran considerados como cristianos nuevos, obviamente los que sí eran bautizados, y al encontrarse en pleno proceso de evangelización, quedaban fuera de la jurisdicción, o sea, realmente les perdonaban casi todos. Sí, de que déjalo, está chiquito, está aprendiendo. Sí, está. Y dice, pues yo no sabía, así, güey, compa, pues no me avisaste. Casual es que yo no soy de aquí. Yo no vivo aquí. Entonces, la verdad, sí, les tenían mucho perdón, mucha consideración respecto a eso, bueno, al menos eso se dice. Los colonizadores tenían un gran interés también por las costumbres de los nativos, estudiaban sus tradiciones y el uso de plantas medicinales, y eso se puede ver mucho como en los libros que se hicieron respecto a este periodo. Entonces sí se puede ver cómo hubo esa unión. Igualmente los nativos encontraban interés, igual algunos, no todos, en las prácticas de las misas, las costumbres católicas, la comunión, el bautizo, lo que resultó en la aculturación, en donde se practica el catolicismo adaptado con las tradiciones originales. Por eso el catolicismo, al menos el mexicano, es muy diferente al catolicismo de otros lugares. Aquí se permiten también muchas tradiciones de que barrer con el huevo, traer la pulserita. Sí, y que las medallitas. Y celebrar que el Día de Muertos y estas tradiciones paganas, digámosles. Gran parte de estas prácticas y creencias sobrevivieron, pero aún así hay gran número de personas que fueron torturadas, de los códices, los libros sagrados quemados, y también la venta de esclavos, guerras con nativos. Pero nada de esto está relacionado con la brujería, ¿verdad? Sí. Yo solamente lo estoy mencionando. Bueno, y luego les vamos a hablar del Malleus Maleficarum, que se escribió en 1486. Significa en latín el martillo de las brujas. Fue escrito por Heinrich Kramer y es alemán. Vaya. Qué coincidencia. Será la leche. No sé qué pasa. Hay que hacer un estudio, güey, de verdad. Bueno, él es considerado un elegante orador, educado en historia y teología. Era una persona muy inteligente. Él fue un miembro de la Inquisición de alto rango, solo respondiendo ante al arzobispo, el Papa y Dios. Solo ellos pueden mandarme. Esto es entre Dios y yo. Sí. Y es conocido por su política sucia y usar las escrituras a su favor. Era un cochinito. Si haz de cuenta que encontraba un versículo súper específico sobre las brujas, de uno súper cortito, decía, aquí dice. Y eso es algo que hace todavía mucha gente. Sí, agarran un pedacitito de un texto de historia o de un artículo de Wikipedia y dicen, aquí dice. Trini, ¿eres tú? Sí,
soy yo. Bueno, por eso te tengo a ti para decir, yo tengo otros datos. Ok. Este libro fue el segundo más circulado en el mundo aproximadamente por 300 años después de la Biblia. Wow. Está bien curioso, ¿no? Como la Biblia, el superlibro del bien y todo lo bueno en el mundo, y luego la quema de brujas. Sí, eran esos libros que no podían faltar en tu biblioteca. Sí, era de bolsillo, literal. Y les voy a presentar a Elena Cheuverin. Ella fue acusada de haberse cruzado en algún momento con Kramer en la calle. Le escupió y lo maldijo públicamente. Le dijo, vaya por ti, monje malo, que el mal que cae te lleve. Dale. Y obviamente el pinche Kramer así de, ¿Qué dijo esa vieja bruja? cállese vieja bruja. Ella es conocida por interrumpir en sus misas y lo acusaba de ser un hombre malvado. Y iba y le decía a sus otras amigas que tampoco fueran a misa. No, vaya, él es malo. Él es malo. Entonces Kramer pues se agarró contra ella y fue la primera mujer enjuiciada por él. También enjuiciaron como otras 14 personas. Todas fueron liberadas únicamente porque Elena es esposa de un arzobispo. Y el arzobispo dijo, wow, espérate, o sea, sí, mi esposa está medio loquía y... Está medio chisqueada. Está medio chisqueada, pero déjala en paz, ¿no? Sí, usando sus contactos, Ajá. bendita ella. Y se dice, esto sí se dice así como las malas lenguas, de que desde ahí Kramer agarró como un coraje contra todo esto, ¿no? De que no lo dejaron hacer lo que él quería y que le faltaron el respeto, y fue contra las mujeres. El texto aboga claramente por el exterminio total y absoluto de las brujas, y con esto Kramer se refería a las mujeres, porque es derivado de su narcisismo y en respuesta a su expulsión y rechazo, porque también el papado le dijo así como, güey, te estás súper chisqueando, la gente se está espantando. ¿Qué estás pasando de lanza? Ajá, y lo corrieron de un pueblo, y eso también como que lo chisqueó más, ¿no? Pobrecito, necesitaba un abrazo. Sí, tal vez sí. Y en el libro, de hecho, dice que las mujeres tienen capacidades más profundas en todos los aspectos de la vida que los hombres, y Pues, por eso deben ser controladas. O sea, tiene razón, pero no, Pero cálmate. no, sí, pero no, ajá. Está curioso, ¿no? Cómo en el libro él hace como un superanálisis de por qué las mujeres son superiores, y luego su conclusión es, por eso tenemos que matarlas y controlarlas. Y aquí vienen los números interesantes, donde Daniela tiene unos datos, yo tengo otros, y otros serán la verdad y otros mentira. Los cálculos de la cantidad de mujeres quemadas por brujas varía de 60,000 a 2 y 5 millones según los distintos autores. Sí, son datos que no... La verdad es que no sabremos en realidad cuánta gente murió, y también está como que el pánico y la paranoia que se hizo, entonces todo eso... Y el amarillismo. Y el amarillismo, ajá, ayudaron a que los datos se inflaran o se disminuyeran, no lo sé. Yo encontré que de 35,000 a 50,000 personas fueron ejecutadas, pero la mayoría de las fuentes lo deja en 40,000 víctimas en Europa, solamente en Europa, Sí, y la mayoría en Alemania. Sí, y lo que me decías también es importante de, considerando la población que había en ese entonces. Sí, porque Trini me dijo de que ese número es muy poquito, yo tenía entendido que eran un chingo, ¿no? Que el 50% de la población, pero me refería a los 9 millones de los que vamos a hablar más adelante. Si tan solo hubieran sido esos 9 millones de personas, hubiera sido aproximadamente el 1% de la población, porque también consideremos que la población era más pequeña. Sí, la gente se moría de otras cosas. Sí. Y las acusaban. Sí. Y lo triste aquí es que, según los datos del Comité de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 2021 se han documentado 22,000 víctimas que fueron acusadas de brujería en los últimos 10 años. Solo en Tanzania más de 1,000 personas son asesinadas anualmente por este motivo. En India, entre el año 2000 y el 2016, la policía registró 2,500 asesinatos por sospechas de brujería, y 120 solamente en el 2020. Sí, eso también tiene mucho que ver con la cultura, entonces sí está muy, muy gacho, pues. Sí, y también con gente aprovechada. Estaba viendo un caso de una señora que su papá se murió y ella era la que lo estaba atendiendo, y entonces el hermano la acusó de bruja y fue más que nada para quedarse con la herencia. Entonces a la hermana la destierran y pues obviamente tiene que dejar a su familia, a sus hijos, a todo, y se va, y nada más es por dinero o por tierras o así. Sí. Y se aprovechan, ¿no? De bruja, y la gente, bruja. ay no, se pone toda loca, ¿no? Me van a matar. Sí, y la comunidad también es también muy lamentable, ¿no? Porque la misma comunidad se encarga de quemarlas y de acusarlas, de corretearlas, azotarlas y matarlas. Sí. Tenemos, por ejemplo, también a las patologías que mucha gente, lamentablemente, incluso los mismos acusados como los acusadores,
era probable que tuvieran alguna patología, y pues la interpretación psicopatológica de la demonología, brujería y posesión demoníaca establece que la demonología reemplazó el conocimiento y la práctica psiquiátrica. Los enfermos mentales fueron posteriormente identificados erróneamente como brujas y endemoniados. Esto está relacionado con la falta de los diagnósticos. Como sabemos, la medicina no era muy avanzada. Chupa este sapo. Sí, la gente pues se enfermaba, por ejemplo, de fiebres o algunas infecciones y tendían a delirar y alucinar. Por ejemplo, los delirios eran muy comunes en la fiebre infantil, por eso también va muy relacionado con que los niños hayan sido acusados de brujería y pues los hayan matado. Sí, por eso tenían tantos niños, ¿no? Sí. Para que la probabilidad de que alguno sobreviviera fuera un poquito mayor, sí, pero muchos niños eran, incluso tal vez más que mujeres, eran asesinados. También, por ejemplo, está la muerte infantil, que va relacionado con lo de las matronas, que pues eran las parteras, y ellas al estar ahí recibiendo el producto, pues a veces se moría, y todavía se mueren muchos niños. Entonces pues ellas eran las acusadas de brujería, de que por tu culpa. Sí, necesitas echarle la culpa a alguien, ¿no? Así es. También pues el envenenamiento es algo también muy común todavía, por plomo. Por ejemplo, si tomaban agua de un cuerpo de agua que estaba cerca de un depósito de plomo, pues tendían a intoxicarse y alucinar. Y también por el monóxido de carbono, cuando hace mucho frío, pues prendes aquí tu fogata, así tu leña, y si no está bien ventilada el área, pues tú respiras ese monóxido de carbono y empiezas a alucinar. Sí, baja Diosito o sube el diablo o algo. Y a alguien le chupaste la cola. Sí. Quién sabe quién fue. Pero es común entre las comunidades en general respecto a las enfermedades mentales que se determinen por fenómenos mágicos, agentes sobrenaturales, y demás. Por ejemplo, también en Yucatán es muy común, ¿no? De que ¿cómo se llama el duendecito este? Los aluches. Los aluches, ajá, así de que, es que me mordió un aluche y se me subió sí. el duende. Sí, cuando fui a Playa del Carmen les tienen casitas. Entonces todos los restaurantes están... Bueno, no es ley, pero haz de cuenta que es una ley cultural. Es tradición, es cultural. Tenemos también a los trastornos mentales, que son la combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y la relación con los demás. Por ejemplo, yo me metí mucho en la esquizofrenia, que es un tema que encontré como en común. Sí tengo la fortuna de conocer a alguien así, y pues es alguien muy, muy normal. Esto afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo. Eso es un chorro. Sí, es más común de lo que crees, sí. Usualmente se manifiesta en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta. O sea, puedes tenerlo desde los 15 años hasta los 40 y tantos, y en ese rango, pues, Yo tengo miedo, güey. pues síguelo teniendo. Puedes, presentar alguno de estos síntomas, pero lo bueno es que también hay mucha mejoría, la verdad. No es una enfermedad o un padecimiento así mortal, ¿no? El tratamiento es muy sencillo y cualquiera puede vivir bien escuchando esas voces. Hoy en día. Sí, hoy en día. Se caracteriza por la desorganización parcial de las funciones de personalidad, la pérdida de la verificación de la realidad, frecuentemente acompañado por alucinaciones o delirios. Esta enfermedad no genera demencia ni trastornos de memoria, de orientación o de tipo intelectual. No se correlaciona con la inteligencia, pero en muchos casos sí se relaciona con una sensibilidad hacia las otras personas. Sí. O sea, las personas realmente pueden trabajar, pueden estudiar, pueden vivir muy, muy bien con esquizofrenia. Lo que sí es que, pues, estas vocecillas sí pueden distraerte un poco. Sí, si de por sí ya tenemos una voz en nuestra cabeza, bueno, no sé ustedes, pero yo sí. ¿Quién dijo eso? ¿Viste tú? Que nos está chingando, ¿no? De esto sí, esto no, te ves fea, hoy te ves mal. Sí, porque imagínate que ya estás como lidiando con tus pensamientos, pero aparte entra una voz, o sea, esa voz no eres tú, no es de tus pensamientos, es una voz ajena. Y tiene un nombre, puede ser un espíritu guía. Una luche. Sí, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es como lo peligroso, ¿no? Y en el momento en el que tú no, o alguien determina de que, oye, tienes esto, o sea, me parece que sospecho que puedes tener esta enfermedad,
si no logra eso, sí puedes, te altera todavía más, porque Claro. no te ubicas de que Sí. quién movió el piso. Sí, porque luego también el que haya estigma alrededor de eso, pues puede darte pena decir, oye, es que yo escucho algo o así, ¿no? Van a pensar que estoy loco, entonces mejor no digo nada, pero te terminas volviendo loco porque te lo quedas para ti mismo. Sí, normalmente sí hablan, por lo que leía, por todos los artículos que leí, la gente sí habla y sí dice, es que esta persona me dijo esto, porque es algo tan real que es como que sí me lo dijo, aquí estaba, yo lo vi. Y es cuando dicen, estaba hablando con Dios, le habla a la Virgen, no sé. Sí. También depende de las personas que te rodean, si están conscientes de que esto existe o no. Pero sí es algo muy, muy normal. Por ejemplo, menciona en este caso de una muchacha de que pues está estudiando, está en la universidad, pero en el momento en el que tiene que hacer los exámenes, le dan pues la ansiedad, el estrés, lo normal, pero es cuando se le metían esas voces, ¿no? Y incrementaban y la desconcentraban mucho, entonces no podía estudiar, tenía que volver al tratamiento. Y así varias veces. En lugar de que le soplaran las respuestas, güey. Es verdad que sí, Sí. pero no, era del otro, eran malvadas Eran las de voces. las malas, sí. Ajá, sí, no la ayudaban. Entonces tenía que volver al tratamiento y eso es lo que la distraía de su continuación en sus estudios. Pero no es realmente que te afecten en tu conocimiento o en tu inteligencia, no tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí mencionó a Juana de Arco, que ella fue quemada en Francia en 1431. Y pues ella sí tenía como estos ideales y tenía una causa de su lucha y todo eso, y por eso la siguió. Y era muy inteligente. Era muy inteligente y por eso la siguió muchísima gente, pero pues sí, definitivamente era esquizofrénica. O sea, el hecho de que dijera que que Dios la había mandado, ¿no? Y estas cosas. Probablemente era ella misma y su voz en su convicción, ¿no? En su delirio y así. Pero pues estaba un poco raro que le dijeran eso, entonces pues por eso fue sentenciada. Sí, o sea, se salió de proporción, ¿no? Sí, se le salió de control. Pero la esquizofrenia también ha sido descrita como una forma de mantener la propiedad individual, un rechazo a adaptarse a los estilos de vida convencionales. O sea, como alguien rebelde que no quiere sacar ese lado de él, entonces pues te afecta. Es como cuando te guardas algo en lugar de sacarlo, puede llegar a ser sí, así que te guardas una emoción y te da gastritis. Sí, pero aquí te da reflujo. Te puede dar esquizofrenia y tampoco hay como una causa en sí. O sea, mucha gente ha habido eventos traumáticos y no por eso les da la esquizofrenia. Tampoco se sabe bien si es genético, entonces está así como muy en el aire todavía. Todavía es brujería. Sí. Les traigo literatura, cultura, arte y todo lo demás. Tengo 2 ejemplos, tengo a Hécate y a Circe. Hécate es la mamá, es una bruja griega. La mayoría de las veces se les muestra sosteniendo un par de antorchas, una llave, serpientes o compañía de perros, y en periodos posteriores se representa de forma triple, tiene 3 cabezas. A ella se le asocia de diversas maneras con encrucijadas, entradas, noche, luz, magia, brujería, luna. Sí, ¿qué más quiere? Yo lo tengo. Todo, pues tiene 3 cabezas, güey, claro que lo sabe todo. Conocimiento de hierbas, plantas venenosas, fantasmas, nigromancia y hechicería, ¿no? Pero ella es... Llévele. ¿Qué más quiere? Cadenitas, pulseritas rojas, su santito. Pero ella es relacionada con la brujería buena, en donde le daba alimento a las personas, hacía que la cosecha creciera, las protegía, bla, bla, bla. Es la diosa de la familia, ¿no? Pero su hija, Circe, es considerada como la bruja mala. Era la rebelde. Sí, era la rebelde, la esquizofrénica. Ella era famosa por su vasto conocimiento de pociones y hierbas, igual que su mamá, pero mediante el uso de estos y una varita mágica o bastón, transformaba a sus enemigos o a quien lo ofendían en animales. Sí, normalmente se decía que los transformaba en cerdos. Yes, oink, oink. Porque eran hombres cochinos y porque ella los seducía. Sí, era todo culpa de ella, ¿verdad? Sí, haz de cuenta que... Quémenla. ¿Cómo se dice? La analogía es que los convertía en lo que realmente eran por dentro. Y ahora también lo expresaban por fuera y podemos ver referencias populares como en Harry Potter, donde convierte al primo en cerdo, el viaje de Chihiro, también los papás se convierten en cerdos. Y hay un capítulo de Los Simpsons también. Sí. ¿Quién se convierte en cerdo? Lenny y Carl. Y Homero se los come. Y chubero. Luego les traigo a John William Waterhouse. Él es un pintor. Él pinta a Circe ofreciendo la copa a Ulises, o sea, seduciéndolo, así ya está. En 1820.
en 1891 y él es conocido, o sea, John William es conocido por pintar muchas mujeres muy hermosas con un aura muy espiritual. Muy aesthetic. Es muy aesthetic siento que es como el precursor del Art Nouveau, porque es así como mucho flow en el cabello y el agua y las plantas, sí, muy, muy sublime. Y les voy a poner aquí las que están más relacionadas con brujería. Está Consultando al oráculo en 1884, Las buenas vecinas o Chismes en 1885, porque se decía que las mujeres no pueden evitar chismear entre ellas sobre todo, ¿no? Es que un buen chisme es como el agua. Sí, no se le niega a nadie, a huevo chismecito. Pero por lo mismo, en la época de la quema de brujas, no tenían amigas, porque era como, ay, se juntan para pasarse sus secretos y sus pociones y así, su conocimiento. Entonces, lo cual es, no, mentira no es. Mentira no es, ajá. Pero lo peligroso de eso era que te acusaban de brujería y otra vez tengo que ir a juicio, maldita sea. Es la tercera vez esta semana. Yo tengo que lavar ropa. Porque si no va a llover, ya que llueva. Sí. Sí. Luego también tenemos El Círculo Mágico en 1886, Pinta Pandora en 1896 y La Hechicera en 1901. Y en general está hermoso todo lo que pinta, échense un clavado. Luego les traigo a El Maravilloso Mago de Oz en 1882. Fue escrito por Frank Baum, que se casó con Maud Gag, hija de Matilda Jocelyn Gag. Y esto es importante porque Matilda Jocelyn fue una defensora de las mujeres y criticaba mucho la iglesia, sobre todo de lo que pasó en la quema de brujas, y se dice que ella influenció mucho el trabajo de Frank. Y gracias a Frank y El Maravilloso Mago de Oz es como un parteaguas para hablar sobre los magos desde una forma más neutral, ¿no? Que a los niños se les pueda poner... De hecho, El Mago de Oz se quitó de muchas escuelas porque les enseñaba que la personalidad o que los traits de uno mismo se desarrollaban. Los rasgos. Ajá. Sí, los rasgos de personalidad se desarrollaban y que no nos los daba Dios. Entonces, ¿cómo le vas a decir eso a los niños? ¿Cómo que no es porque soy Tauro? Exacto, así mero, ¿no? Es un libro muy, muy impactante en ese aspecto y nos da lo que ahora tenemos como Harry Potter y Sabrina la Bruja Adolescente y un montón de cosas más, ¿no? Luego tenemos a Lolly Willows de 1926. Fue escrito por Sylvia Townsend Warner y la historia trata de esta mujer que vive en la ciudad y está harta de que le digan qué hacer como mujer. O sea, tienes que tener hijos, tienes que cuidar la casa, tienes que ser exitosa y un montón de cosas, y dice, a la chingada, me voy al campo. Llega al campo y le dicen, tienes que cuidar a los hijos, tienes que atender la casa. No lo pensé bien. Sí, no, ay, ¿qué hago? Y aquí no hay wifi. Debí haber traído el televisor. Sí, sí, y entonces dice, bueno, ya la chingada con toda la sociedad y todo, entonces hace un pacto con el diablo y dice, va, vengan los poderes, venga, te chupo la cola. Y al final del libro su conclusión es la siguiente, y aquí estoy citando, dice, una no se vuelve bruja para andar haciendo daño, ni tampoco para andar ayudando, un visitante del distrito en una escoba, sino para escapar de todo eso, para tener una vida propia, no una existencia repartida por otros. O sea, es como les digo, definición de autoempoderamiento, de que la magia viene de uno mismo y así, aunque le chupó la cola al diablo. Sí, pero solo fue un besito. Sí. Y como pieza de arte les traigo el monumento a las 9 millones de mujeres quemadas como brujas en la era cristiana. Fue hecho por Mary Beth Edelson en 1977 como parte de su serie de actuaciones rituales. Esto es como brujería pagana, moderna, hecha arte, bla, bla, bla. Ella se pregunta cuándo cesó realmente el culto a la diosa y por qué. Ella llega a la conclusión de que los misterios todavía se transmitían de madre a hija, lo que decíamos de los chismecitos, pero fue entonces cuando las mujeres estaban siendo censuradas. Entonces ella cree importante que se siga hablando de esto. Y bueno, el monumento trataba de que pasaban todos por la puerta de los cuernos o el higo del triunfo y se sentaban alrededor de la escalera de fuego. Santo Claus. Y esto incluía a los nombres de los quemados por brujería, ¿no? Entonces es como ritual oral en donde se vuelven a manifestar estas brujas y las volvemos a traer al presente por medio de sus nombres.
Y este monumento es indicativo de los esfuerzos de las feministas y artistas feministas para mirar hacia atrás y abrazar una época en la que prevalecía el culto a la diosa, ¿no? Volver a traer nuestras raíces de regreso. Bueno, las europeas, pero también las mexicanas. No, ya deconstrúyete, amiga. Sí. Y ella saca mucha de su información del libro de Marilyn Stone de 1976 que se llama Cuando Dios era mujer. Yo lo tengo pirateado, si lo quieren. Está muy bueno, la verdad. Uh-huh. Y bueno, algunas películas que según la Trini están dignas de verse y quiere que las baje. Sí, porque yo no sé cómo. Ok, está La Belladonna of Sadness de 1973, que es una crítica japonesa a la quema de brujas y el patriarcado. También está The Witches of Eastwick de 1987, que habla sobre la hermandad. Así nada más, así Sí, de huevos. Así dice. Ok. Tenemos también, por ejemplo, a Harry Potter, que fue escrita en 1997, en donde sale la pequeña Hermione. La Hermione es muy importante porque nos enseña cómo es una mujer que no tiene un background brujesco, mágico, pero aún así puede ser muy buena y exitosa y de las mejores magas. Sí, es un mejor personaje que Harry Potter, sí, definitivamente. No manches, Queen. Es que Harry Potter es muy aburrido, pero bueno. Está Ibs Bayou de 1997. ¿Qué dice? Así, explica cómo era la brujería en Luisiana, en el Bayou, en el country en los 60s. Es una niña chiquita que se encuentra con una bruja. Bueno, solo vi como la reseña y todos así de no te juntes con ella, pero su mamá le dice de que es una señora, o sea, no escucha lo que tiene que decir. Qué padre. Y bueno, yo encontré esta que es No soy una bruja, es del 2018, está en Amazon Prime para que la vean si quieren, y habla de una niña que es seleccionada por los demás para que ella sea la bruja, y cuando en realidad no es una bruja, solo es una niña. Entonces le ponen como a elegir a quién matar porque él fue el que dijo que quién sabe qué, ¿no? Entonces, qué fantasía. Ajá, pero ella no puede elegir porque ella no es una bruja, porque pues, las brujas existen solamente pues en las creencias y en las tradiciones, y ella no es nada más que una niña. Entonces está muy interesante. Sí, cómo se le imponen estereotipos, ¿no? Ajá. Bueno, ya para terminar, en el siglo XVIII las críticas contra las creencias en las brujas se hicieron aún más insistentes, pero Montesquieu y Voltaire fueron igualmente radicales en tachar de supersticiones tanto las creencias en las brujas como las de los acusadores. O sea, ya no era trendy creer en las brujas, eres un tonto, que no leíste mi libro, que no sabes que ya se estudiaron los planetas y que tú eres un idiota. Y entonces para ellos la casa de las brujas no había sido otra cosa que un gran fraude, facilitado por la ignorancia y el oscurantismo. Pues es muy cierto todo eso. Y todavía pasa. Y todavía pasa, como lo hemos visto. Y solamente el siglo de las luces la ilustración era capaz de superar, ¿no? O sea, el conocimiento, ya la investigación y todos esos tipos de eventos ya dijeron, óyeme, como que las brujas no existen, como que el niño tenía fiebre. Sí, ajá. O sea, como que el agua estaba envenenada, ¿no? Sí, que oye, estás pintando con plomo. La gente se moría por estar en contacto con otras sustancias o así, cuando no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Sí, lo de la falta de los diagnósticos. Entonces simplemente es Diosito o magia. O magia. Bueno, está bien si son las brujas. Sí. Entonces, para que no vayan por la vida por ignorantes, les ofrecemos esta información. Esta fue todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @platicamesta en Twitter y como @platicame.esta en Instagram. Y pueden buscarnos como Platícame Esta en YouTube. Dejen su like, compartan, suscríbanse para más contenido. Muchas gracias, sean brujas.